la que, el organelo, que permite desarrollar varias actividades, entre ellas el recubrir a la célula, darle forma a la célula, eh, evitar que los organelos se desparramen, delimita la célula. La membrana plasmática es semipermeable, es decir, que permite el paso de fluidos hacia el interior de la célula, o permite también el desecho de sustancias que la célula ya no necesita. Todo esto ya vimos la semana anterior, solamente estamos retroalimentando. Las células requieren de nutrientes del exterior, perdón, y deben al interior, ya les había manifestado. Tiene una permeabilidad selectiva, es decir, que determina quién entra y quién sale. La membrana tiene esa función gracias a todos los elementos que contiene en su estructura. El modelo es justamente el que permite, gracias a la cantidad de lípidos, proteínas, enzimas y todos los elementos que tiene, permite seleccionar cuáles son las sustancias que pueden entrar y salir de la membrana hacia el interior o exterior de la célula. Para ello, la célula tiene dos tipos de mecanismos que son el transporte pasivo. El transporte pasivo tenemos todo lo que es la difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. Y dentro del transporte activo tenemos varios tipos de bombas, como la bomba de sodio-potasio, y todo lo que es el transporte molecular, endocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis, etcétera, etcétera. Todo esto dentro de la célula. Aquí tenemos la composición química de la membrana plasmática que tenemos en la clase anterior, el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Doble capa de lípidos, las bolitas azules, todos los tipos de la membrana, perdón. Hay proteínas de reserva, hay proteínas de transporte, hay proteínas selectivas, hay enzimas, hay glucoproteínas, hay lipoproteínas, hay fosfolípidos, etcétera, etcétera. Toda la cantidad de sustancias que tiene están formadas en orden, formando un mosaico. Esto lo vimos del año anterior e hicieron ustedes una maqueta de esto. Habíamos indicado que aproximadamente existe un 40% de lípidos, 50% de proteínas y un 8% de glúcidos, más o menos, ¿sí? En lo que se puede dar como referencia. A Nicholson y Singer, este modelo, ellos, bicapa lipídica o capa bilipídica, a los que se integran proteínas, colesterol, ergoesteroides, fosfolípidos, fosfoproteínas, lipoproteínas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y habíamos llegado hasta acá, hasta el transporte celular, a través del cual, ¿qué necesita? ¿Qué requiere? Puede ser transporte pasivo, que es el movimiento es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular, en el que no se requiere que la célula gaste su energía. Es decir, el transporte pasivo es el que los elementos que ingresan, sustancias, moléculas, iones, etcétera, son los que van a gastar su energía. La célula no. En cambio, en el transporte activo es lo contrario. Los materiales ingresan libremente, de acuerdo a como la membrana lo permita, pero quien gasta su energía es la célula en este caso. Tenemos el transporte celular pasivo, como les decía,
Depende de la energía cinética de las partículas, moléculas, átomos, etcétera, es decir, de la materia que va a ingresar. Los átomos, iones y moléculas de todas las sustancias siempre están en movimiento constante. Cuando se trata de sustancias sólidas, los iones, los átomos, las partículas están moviéndose en una sola dirección, en un solo sitio. Posiblemente en líneas rectas, verticales, horizontales, pero están en un sitio. Mientras que cuando es sustancia líquida o gas o gaseosa, las moléculas se mueven en varias direcciones, en varios sentidos, al azar, no hay un sitio específico y van en líneas rectas por todos lados hasta que chocan y cambian de dirección. ¿Ok? Dentro de los tipos de transporte pasivo, habíamos indicado que existe la difusión simple, facilitada y ósmosis. Facilitada es el movimiento de átomos, moléculas y iones de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. ¿A qué nos referimos con una región de mayor concentración y una región de menor concentración? Esto tiene que ver justamente y es el concepto de lo que es la gradiente de concentración. Cuando fuera de la célula existe una sustancia con mayor cantidad, vamos a suponer que fuera de la célula existe mayor cantidad de agua que adentro, que en efecto así es. Entonces, afuera de la célula hay mayor concentración de agua. Es decir, hay una mayor gradiente de concentración de agua afuera de la célula. Dentro de la célula sería la región de menor concentración de agua o menor gradiente de concentración de agua. ¿Ok? La difusión continúa hasta que las moléculas de azúcar están distribuidas uniformemente en el agua. Bueno, aquí estamos hablando cuando entran los glúcidos, pero también pueden ser sales, pueden ser minerales, pueden ser otras sustancias que pueden ser disueltas en agua. Sustancias que no son disueltas en agua, pues obviamente no pueden ser aceptadas. Esas entrarán de otra manera. ¿Ok? Una vez que ocurra esto, la concentración no cambiará. Las moléculas se seguirán moviendo, pero la concentración se mantendrá constante, equilibrio dinámico. Podemos ver acá en el ejemplo entonces. Ingresa una sustancia de menor concentración dentro de la sustancia de mayor concentración. Vamos a suponer que aquí es agua y lo que entra es azúcar. Entra y los elementos del glúcido empiezan a moverse en todo sentido, en toda dirección. ¿Sí? Como podemos ver acá. Se distribuyen y quedan de esta manera en un estado constante de equilibrio dinámico, como este de aquí. ¿Okay? Dentro de la difusión facilitada, el gradiente o una gradiente de concentración es una medida de la diferencia en la concentración de sustancias en dos regiones, como les había dicho. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿sí? Aquí hay una gradiente de mayor concentración y una gradiente de menor concentración. Donde hay mayor cantidad de soluto, se indica que es la mayor concentración o la mayor gradiente. Donde hay menor cantidad de solutos, es obviamente la gradiente menor o gradiente de menor concentración. La velocidad de difusión va a depender del tamaño del gradiente de concentración. Ojo, la gradiente de concentración se crea cuando atraviesan la membrana las sustancias. Puede ser que haya una mayor gradiente afuera, pero puede ser que ingresaron muchas sustancias, gran cantidad de sustancias, y puede llegar a haber un equilibrio
en la parte externa e interna de la membrana. Como podemos ver, aquí hay casi la misma cantidad de sustancia dentro y fuera de la membrana, dentro y fuera de la célula. Entonces puede haber ahí el equilibrio del trabajo. En cambio, la difusión simple es la que permite que ingresen sustancias líquidas o gaseosas como el oxígeno, el CO2, el agua, pueden entrar aminoácidos. No pueden ingresar proteínas, carbohidratos, sales o iones que no se disuelvan en agua. Estos no pueden ingresar libremente. Y podemos ver que pueden ingresar libremente gases, sobre todo, ¿sí? O sustancias líquidas como el agua. Y sustancias líquidas que se disuelvan en agua. La ósmosis, en cambio, es el paso de agua por una membrana que puede ser semipermeable o relativamente permeable, desde desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Es decir, hablamos como del ejemplo que estamos en este momento, cuando el agua está en mayor cantidad afuera y puede pasar a través de la membrana semipermeable, entra el agua de una región de mayor concentración, que es la de afuera, a una región de menor concentración, que es la de adentro de la célula. Ok, para esto déjenme mostrarles esto. Aquí vamos a entender mejor lo que es difusión, ósmosis y diálisis. Veamos, por favor. La difusión, entonces, habíamos indicado que las moléculas se mueven desde una zona de alta concentración, como vemos aquí, a una zona de menor concentración, como la de acá, siempre atravesando la membrana. Ahí podemos ver que la sustancia, el soluto se mueve hacia el solvente. ¿Okay? Y como vemos, se forma un equilibrio dinámico. ¿Ok? Eso es difusión. Difusión facilitada. La ósmosis, habíamos indicado que la ósmosis es una reacción, podremos decir, o es un proceso a través del cual la sustancia líquida atraviesa la membrana para poder llegar al otro lado, donde se requiera sustancia líquida, específicamente agua o sustancias sueltas. Aquí tenemos las membranas semipermeables y podemos ver cómo los elementos de la sustancia líquida atraviesan la membrana para llegar al sitio de mayor concentración. Es decir, van en contra de la gradiente de concentración. Ok. Ahí está. Y por último, la diálisis o difusión simple. Tenemos que las sustancias pueden separarse, las sustancias sólidas. Las sustancias sólidas pueden separarse o las moléculas pueden separar sus componentes y de ahí estos elementos pueden atravesar la membrana de un lugar a otro. ¿Ok? Esto es el transporte pasivo. El transporte pasivo, entonces, como lo habíamos indicado, es el proceso a través del cual la célula no gasta su energía para que pueda haber esa transmisión de elementos, ¿sí? La célula no gasta su energía. Quien gasta su energía aquí
son los elementos que van a actuar. Los iones, los átomos, etcétera, etcétera, ¿sí? Son ellos los que van. Que le interrumpa, pero a la señorita Calderón se le fue el internet y se le salió. ¿Quién? A la señorita Calderón, que ya estaba, pero se le fue el internet y se le salió. Dice que se le puede dejar entrar por... Ok, gracias. Profe. Les decía entonces que el transporte pasivo es el que permite que la célula no gaste su energía. La célula está en forma pasiva, actúa su membrana sí, pero no gasta su energía. Quien gasta su energía es o son los elementos que van a ingresar dentro de la membrana o dentro de la célula a realizar su trabajo. ¿Alguna pregunta acerca del de transporte pasivo, por favor? Profe, ¿puede volver a repetir más o menos qué era el transporte pasivo? Ok, el transporte pasivo es el proceso a través del cual la membrana permite el paso de sustancias sin que la célula gaste su energía. Quienes van a gastar su energía son los elementos que entran, la materia. Por ejemplo, iones, átomos, moléculas, partículas, sustancias líquidas, sustancias sólidas, son los elementos que van a gastar su energía. No va a gastar energía la célula. Dentro de los tipos de transporte pasivo, tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe, gracias. Ok. Por supuesto, el transporte activo es lo contrario. El transporte activo es el proceso en el cual la célula sí va a gastar su energía. Eso nos toca ver la próxima clase. Lastimosamente, al dar las instrucciones al inicio, perdimos mucho tiempo. Espero que ya no suceda. Hoy teníamos que ver, estaba planificado, ver transporte activo y pasivo, y no alcanzamos a terminar. Solamente hemos visto transporte pasivo, pero bueno, espero que la próxima semana terminemos con todo lo que está previsto. No se olviden, chicos, por favor, esta disposición es para todos los cursos, no es solo para terceros, y es para evitar que haya malos entendidos y que se pueda identificar claramente a las personas que están trabajando de mala manera. De los 63 estudiantes que debían asistir, están solo 57. Tuve en sala de espera, creo que a 3 personas más que no pudieron ingresar y otros ausentes